Bienvenidos a Cancha Vino Tinto, un espacio dedicado al balompié nacional, porque nuestro fútbol está primero. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Cancha Vino Tinto, conversación número 8. El día de hoy, extraordinario, fantástico, estado veraniego, sí, por supuesto. Y hoy hablaremos del fútbol aragüeño. Muchas cosas, sorpresas. Quien les habla, este humilde servidor, Omar Ron Cabrera, les da la bienvenida. ¿Se extrañaba ya la cancha? ¿Se extrañaba ya a los compañeros? Bienvenidos Jesús Isco desde Madeira y Carlos Apito Ochoa desde Madrid, España. ¿Cómo están, muchachos? Se pone buena la cosa. Les dejo la palabra y los escucho. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo te va? Dale. Un placer de nuevo tener la oportunidad de compartir contigo un episodio más dentro de Cancha Vino Tinto. Cada episodio nos genera un aprendizaje, cada episodio nos brinda la oportunidad de poder conocer mucho más acerca de este hermoso deporte, lo que es el fútbol. Hoy puede que pasen cosas porque nos vamos a la Ciudad Jardín, nuestra ciudad. La Ciudad Jardín, una ciudad hermosa que aparte de muchas cosas tiene un excelente repertorio deportivo y bueno, lo iremos viendo ahí poco a poco con el transcurso de este episodio. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Todo bien. Y comparto lo que dice Jesús. Hoy interesante lo que vamos a hablar. Vamos a ir como al núcleo, ¿no? Donde empiezan ciertas cosas y donde queremos ver un poco más de lo que pasó en esa historia con el invitado que vamos a tener hoy. Entonces eso me tiene un poquito ansioso. Promete. Cuando hablamos quizá de gastronomía, hablamos de rap, del hip hop, no solo de Canserbero, Lil Sup, Acapela, Letra. También hablamos de fútbol, señores, de fútbol, porque en Maracay, en la Ciudad Jardín, nuestra amada Ciudad Jardín, existe el fútbol, existe el Aurirojo, el Aragua Fútbol Club, muchas historias, diversas vertientes, que hoy vamos a tratar con un protagonista extraordinario. Voy a dar algunas pistas, muchachos, ¿ok? Una persona que se inició en Caracas porque es oriundo de la capital, no obstante, hace carrera formativa allá en San Agustín del Paraíso, luego se encuentra en el Caracas Fútbol Club, tiene un periplo en Margarita, después Aragua, Caracas, Estrella Roja, Mineros, Real Sport, en fin, se retira temprano. Luego, como técnico, una especie de trotamundos que se está allí desarrollando, que va aumentando su calidad, comenzó en Atlético Venezuela como asistente, luego en las categorías juveniles, Deportivo Petare, estuvo en el Líbano, eso se lo vamos a preguntar, Panamá, Aragua, Carabobo, Deportivo La Guaira, Inter de Barinas y actualmente en Panamá. No les voy a revelar el nombre hasta que se pueda conectar, pero sí les voy a preguntar sobre el fútbol aragüeño, Cisco, mientras lo esperamos. Estamos a breves minutos. Dime allí, Cisco, tus sensaciones recientes del fútbol aragüeño. Y después a Pito, pero muy breve. Muy breve. Bueno, de sensaciones recientes del fútbol aragüeño, en realidad no tengo muchos. Tengo muchos recuerdos antiguos, cuando tenía la oportunidad de asistir al estadio y disfrutar de esos excelentes partidos. Es que tú eras un Seguimos vikingo. No, vikingo no, pero sí estudiaba cerca del estadio. Vikingo, entiéndase, formar parte de los vikingos, de esta barra, Roja. De la barra no, pero o sea, estaba en la posibilidad Okay. de estar muy cerca. Tenía muchos amigos ahí, inclusive tocaba con uno que era jefe de la barra, porque yo, aparte de Maracay ser la cuna del hip hop, se te olvidó algo muy importante. Maracay es la cuna del reggae. Es el lugar donde se escucha el mejor reggae music, uno de los mejores reggae music que existen en Venezuela. Entonces me iba a cuidar de eso, Cisco, porque cuando vas por la encrucijada ya hay olores, hay fragancias cuando vas por la encrucijada, pero hay olores de fútbol, porque el día de hoy la vamos a pasar bien, muchachos, y nos toca recibir en Cancha Vino Tinto desde Panamá a una persona de la casa reconocida en la Ciudad Jardín. Bueno, por allí estamos con la conexión, estamos allí esperando que se conecte. Es el uso horario, pero está cerca nuestro invitado el día de hoy. Apito, te escucho a ti ahora de esta fragancia de fútbol, de estos aromas contagiosos. Cuéntame. Sí.
ahí cerca de Jersey se notaba ciertos colores distintivos. Hermoso, hermoso, hermoso el fútbol. Pero, El fútbol pero es libre. sí, la actualidad del Aragua pues está ahí, no complicada, pero sí está en proceso. Sí hablo mucho con los muchachos que todavía siguen y sí hay historias, las mismas historias, los mismos inconvenientes, como lo sabemos, pero fuera de lo deportivo, la verdad es que se ve un cambio como de actitud. Y eso ¿Con yo quién creo que ya sigues es ok, un avance. ¿con quién ¿Ah? sigues en contacto de la plantilla actual o alguna Con, persona que está por aquellos lares, por favor, como decimos coloquialmente, en aquellas latitudes? Sí, bueno, veo mucho los videos de Fer, de Donaire, y también hablo con los hermanos de Valdés, de Pilinqui. Entonces, Ok. ahí como que sí, más o menos me entero de las cosas como quien no quiere la cosa. Así. Claro, para quienes no saben, el Aragua actualmente se encuentra en la segunda En la división segunda. del fútbol venezolano. Anteriormente había atravesado algún problema bastante preciso desde el punto de vista económico, Sí, sí. algún tema de organización. Estuvo en dudas su existencia, pero el equipo logró sobreponerse, está en segunda. Recientemente, hace pocas semanas, jugaron contra el Caracas, el ida y vuelta. Obtuvieron un buen resultado como local, vencieron 2-1 si no me equivoco. La vuelta no estuvo tan grata la cuestión, pero fue bastante positivo lo que está haciendo el Aragua. Hay jugadores, no solo Pedro Valdés, el famoso Pilinqui, sino también Sí. Anderson Arciniegas, El que es hijo uno de de los Rondón también capitanes está. del equipo. Correcto. Creo que Juan Camacaro, no sé si me estoy equivocando un Sí, poco, forma creo parte que sí de la está. plantilla. Sí, Y bueno, anteriormente estuvo Ángel Chourio en el sí, anterior ciclo. Y sí. listo, es un equipo en donde los referentes aragüeños están aportando todo lo que pueden, todo lo que tienen al alcance para llevar este proceso a buen lugar. ¿Cuánta falta hace el Aragua en primera división, Jesús Cisco? Vale, muchísimo. Inclusive yo recuerdo en aquellos tiempos, tuve la gran memoria de ver a Pequeño Rondón jugando ahí. Ok, Esa no se le olvida a nadie. Ibas al estadio y podías ver ese, o sea, el Aragua tenía un equipazo en ese tiempo. Me acuerdo, sí. recuerdo muy bien. Inclusive recuerdo un partido que fue algo bastante interesante, que si no me equivoco fue contra Estudiantes de Mérida. Creo, no recuerdo muy bien, que estábamos ganando 3-0 y nos los empataron 3-3. Ok. Ese día la barra se tornó un poco complicada, Sí, pero pero hoy fue estamos sin complicaciones, ¿ok? Hoy estamos sin no, no, claro, por complicaciones, Cisco. Hoy supuesto. vamos a resolver aquí con este invitado de calidad que logró resolver el tema aquí para ingresar a la cancha Vinotinto. Y es que hoy estamos con una persona reconocida, una persona que ha influenciado y ha cambiado el fútbol aragüeño como jugador y después como director técnico. Bienvenido a Cancha Vinotinto, el profe Quique García. Profe, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Un gusto para mí poder estar aquí con ustedes, compartiendo, hablando de nuestro fútbol. Y bueno, obviamente, si es del Aragua, pues siempre va a ser especial para mí. Profe, hoy vamos a hablar sin tabú, con toda libertad, porque de fútbol se habla así. Tenemos un eslogan en Cancha Vinotinto que reza porque nuestro fútbol está primero y para nosotros es un placer que tome parte de su tiempo, de su rutina de trabajo para compartir con estos humildes servidores del fútbol aragüeño y del fútbol venezolano en general, por supuesto. Antes de comenzar, como siempre hacemos con los invitados, me gustaría saber cómo está la actualidad de Quique García y cómo va este día a día actualmente en el mes de julio que recién comienza. Bueno, la verdad que bastante bien. Estamos en la etapa de pretemporada acá con el Tauro Fútbol Club en Panamá, preparando lo que es el torneo de clausura del 2025. Y bueno, ya 15 días de comenzar el torneo, pues estamos ahí terminando de hacer que el grupo vaya teniendo la idea clara de hacer partidos de preparación y bueno, en esa línea estamos de trabajo, contentos con el grupo que hemos podido armar, cómo vamos trabajando y bueno, con las expectativas altas de poder hacer un buen torneo clausura. En la apertura por ahí, desde nuestra llegada, cogimos el equipo y llegamos hasta la semifinal, quizás por ahí nos quedamos cortos, pero bueno, la ilusión de ahorita es hacer un buen torneo, competir de mejor manera y llegar lo más lejos posible. Y bueno, en el tema familiar, bueno, distante de la familia está por Costa Rica haciendo vida ahí, mis niños y mi esposa. Y bueno, igual contento de aquí, quizás estamos más cerca, pero siempre con eso que lo familiar en esta profesión
pues obviamente es uno de los aristas que siempre estamos pendientes de tratar de que estén bien, de nosotros estar bien, pero siempre con la falta de ellos, que es muy, muy importante para nosotros. ¿Cómo está, profesor? De verdad, primero que nada, un placer tener la oportunidad de poder conversar con usted el día de hoy. Le habla Jesús Cisco desde la isla de Madeira, que también bastante madeirenses estuvieron viviendo en Aragua y bastante fueron hinchas del Aragua Fútbol Club, Casa Portuguesa y todas esas cosas. Y bueno, excelente. Primero que nada, aparte de darle la bienvenida, bueno, sí, como usted comenta, el tema familiar es complicado, a veces no solamente en la profesión futbolística, sino en las profesiones artísticas. Yo como músico también me ha tocado sufrir esa disyuntiva de que a veces toca alejarse de la familia. Ahora hablando de fútbol, profesor, ya que esta charla es lo más importante y ya que tenemos la oportunidad de hablar con usted el día de hoy, tengo una pregunta que dentro de lo que cabe me gustaría saber qué lo motivó a regresar al Tauro FC cuando en su vuelta y cómo encontró el equipo en comparación a su primera etapa en 2021. Bueno, el tiempo que estuve aquí en Tauro en el 2021 pues me dio una estabilidad deportiva y económica que lo valoré mucho en ese momento. Es uno de los equipos grandes del país, es uno de los equipos que te exige siempre estar en los primeros lugares, pelear por el título. Y bueno, en otras oportunidades que he tenido de trabajo en Venezuela y también la etapa que tuve en el Líbano, quizás los equipos en ese momento, los objetivos deportivos eran otros. Entonces, bueno, el tener esa responsabilidad de nuevo, de liderar un proyecto cuyo objetivo es pelear por el título, pues obviamente a los cuerpos técnicos les apasiona. Y también aunado a la estabilidad económica, las dos últimas experiencias, sobre todo la última experiencia que tuve en nuestro país, pues no cobré todo el tiempo que estuve trabajando, nunca tuve comunicación, porque todavía tenía un año de contrato, nunca tuve respuesta de lo que iba a suceder con la institución. Entonces esa inestabilidad, también ya tenía mi familia conmigo ahí en el país, entonces toda esa inestabilidad me hizo una decisión no solo profesional y personal, sino también familiar, porque bueno, le iba a permitir a mi familia volver a Costa Rica, que ellos ya estuvieron viviendo ahí en 6 años en Costa Rica. De hecho, mi hija pequeña es costarricense, nació en Costa Rica. Entonces era volver ahí y tener también ellos esa digamos, calidad de vida, y yo regresar también a una estabilidad deportiva, que lo que te hace es centrarte en lo que realmente depende de ti, que es trabajar en el día a día, preparar el equipo y tener esa necesidad de fin de semana tras fin de semana obtener resultados positivos por competir arriba. No quiere decir que los otros equipos no se tenga esa necesidad de resultados, pero te la ponías tú, porque se entendía que el resultado deportivo del equipo, el objetivo deportivo final del equipo era otro. Obviamente la ilusión de llegar a la final y ser campeón, pero objetivos trazados reales dentro del presupuesto que había en las instituciones, la idea que podía haber en las instituciones que eran diferentes. Profe, un placer. ¿Cómo está? Aquí Carlos desde Madrid. Carlos? ¿Cómo le va? Lo que usted dice es cierto. Muchas veces, ojo, para el ojo público vemos sí que el entrenador y el equipo, pero no vemos esa parte también importante que es el trasfondo de lo que usted dice, del sentirse bien, sentirse como apoyado, cómodo, que estoy en un club donde, bueno, a pesar de lo que suceda, siento un respaldo, ¿sabes? En su caso, después, bueno, todo lo que pasó, que lo sabemos porque, bueno, que llega nuevamente a Panamá, sí sintió como que, obviamente para lo deportivo, sintió como una tranquilidad en el sentido de, bueno, estoy en un sitio donde realmente me siento bien, estoy como apoyado, ahora sí, puedo hacer lo que me gusta. ¿Sintió eso o fue más un tema de, bueno, me duele un poquito porque no quedé como me hubiese gustado, pero bueno, soy profesional? O sea, ¿cómo manejo esa situación? No, bueno, la ilusión al máximo. Me encontré un equipo que estaba de lo anímico quizás un poco golpeado, porque bueno, los resultados al final no se estaban dando. El equipo quizás por la cantidad de puntos estaba en los últimos puestos de la tabla, y era como venir a hacer algún cambio, a refrescar algunas cosas, y en esos cambios cuando llega un técnico nuevo, pues todos los jugadores como que hay un movimiento de energía que te hace ir para adelante y sostenerlo en el tiempo. Tan es así que era realmente no imposible, pero complicado el poder meterse en los puestos de clasificación. Lo logramos, después sacamos al último bicampeón en el partido de playoff y llegamos a la semifinal, que nos enfrentamos al que fue campeón después en Plaza, y que fue Plaza Amador, y quedar a un gol de podernos meter en la final. Pues
nos dejó tranquilos, no satisfechos, porque la idea era llegar a, ya una vez que estás ahí, intentas dar o cumplir el objetivo al máximo, pero sí encontramos, sabíamos que la estabilidad económica del jugador estar al día, del cuerpo médico y el cuerpo técnico también estar al día, te permitía de una u otra manera exigir dentro del entrenamiento y la tranquilidad de que podías exigirle, porque ellos tenían que estar también centrados en lo deportivo, porque lo otro se venía dando de una manera natural, como se maneja aquí el tema de los pagos quincenal y mensual, y eso fue lo que me hizo, obviamente, pues dar el paso, entendiendo que me vine, o sea, o todavía tengo la espina de poder competir por un título en mi país. Eso es una ilusión que tengo, es un objetivo que tengo, que está marcado para el día en un futuro cercano, lejano, a mediano plazo. No ponemos fecha, porque el fútbol te termina llevando donde el fútbol quiere, no donde tú quieres ir. Entonces, lo que tienes que estar es preparado para cuando te llegue la oportunidad poder hacerlo bien, ir abriendo puertas. Y en algún momento, el día que tenga que volver a Venezuela, pues espero que sea bajo un proyecto, como se dice de alguna manera, que te permita pelear por un título y salir campeón en el país. Por supuesto, profe, y como el fútbol nos lleva a donde él quiere, vamos a hablar un poco de los orígenes de Quique García, aquellas personas que lo están escuchando, que lo habían perdido de radar o que están retomando comunicación o conocimiento con su caso. Me gustaría que hablara un poco de aquel niño que se desarrollaba en San Agustín del Paraíso, en Caracas, que comenzaba una carrera, las bases del fútbol, el ABC, como lo denominamos. ¿Cómo pudo gestionar su carrera, su periplo deportivo, y también que nos comente, por favor, esa identidad, cómo la pudo forjar para terminar siendo un director técnico, sobre todo con, yo lo puedo decir con propiedad, una prematura, digamos, carrera que terminó a 28 años. Usted me puede corregir por qué ocurre esto antes de los 30, por qué ocurre, para saber un poco más sobre Quique García, porque es un tema muy interesante que quiero que el protagonista lo pueda desarrollar, por favor. Bueno, el San Agustín del Paraíso para mí significa mucho porque fue el comienzo de muchas etapas en mi vida. Fue el comienzo de empezar a estudiar en un colegio, hice desde kinder, que en ese momento se llamaba kinder, hasta que me gradué de bachiller. Fue todo el año en el San Agustín. Fue mi comienzo como en jugar fútbol, en hacer deporte del fútbol e identificarme por lo que al futuro fue mi profesión o es mi profesión. También fue la manera de reforzar los valores que yo tenía de casa. El San Agustín, pues tuve la suerte y la fortuna de encontrarme con entrenadores como Pedro Febles, que en paz descanse, y como José Hernández, que marcaron la línea de futbolística y también un poco esos valores y esa disciplina y ese amor hacia esta profesión. Y después, cuando me retiré, pues como entrenador también di mis primeros pasos en el San Agustín del Paraíso como entrenador. Entonces siempre fue como un inicio de todas las etapas de mi vida hasta ahora. Se la debo al San Agustín del Paraíso y bueno, siempre voy a estar eternamente agradecido. Yo realmente no pensaba jugar profesional. Hasta los 18 años jugué en el San Agustín, entrenaba martes y jueves, jugaba el sábado. Pero bueno, se dio porque la selección de distrito, que iba a jugar los nacionales en esa época, llevada por el profe Alfredo Gallardo, que en paz descanse, y Rafita Santana, a los cuales le debo el haber comenzado también en esto, igual que a Noel San Vicente, a Chita. Pues fueron a hacer un amistoso con nosotros, con la juvenil del San Agustín, me vieron y me dijeron para ir a hacer las pruebas con la selección que se estaba armando. En ese momento, en esa selección estaba Vicarrondo, estaba Andrés Rouga, estaba Zaragoza, el profe, entre otros, Jackie Nochelli, entre otros jugadores que estaban ahí en esa selección. Quedo en la selección, juego las eliminatorias, que en ese momento era contra Aragua, contra Vargas y Miranda, y jugando las eliminatorias, pues, en Fray Luis, en ese momento que era cancha de tierra, jugando las eliminatorias, pues Chita me vio, en ese momento el entrenador de la segunda del Caracas, y me dice para ir a probar con el Caracas, y ahí fue donde yo empecé a entrenar todos los días, y a jugar el fin de semana, y viajar, y concentrar, y bueno, de una u otra manera, pues, tuve la posibilidad de debutar en el Caracas, y en comenzar a hacer carrera ahí en el fútbol profesional. Y pues me retiro a los 28 años. ¿Por qué? Porque bueno,
porque de una u otra manera a mí ya me gustaba bastante el tema de prepararme para dirigir. De hecho, comencé a prepararme mientras jugaba. Estuve estudiando también ingeniería en la UCB, ingeniería civil, y pues llegó un momento que yo en la pretemporada ya no disfrutaba las concentraciones, ya no disfrutaba el pararme para entrenar, ya lo veía a veces como una obligación. Entonces preferí dejar el fútbol antes que el fútbol me dejara a mí y retirarme en un momento en el cual venía siendo titular. Perdimos el título en ese momento por un gol con tacha de Pinto. Estábamos en el Real Sport. Tuve la fortuna de debutar con Chita en el Caracas, que salimos campeones, y después me retiro con Chita también en el Real Sport, perdiendo el título por un gol. Así que bueno, esa fue la verdadera razón, y comenzar ya a prepararme y a comenzar a trabajar como entrenador me llamaba más la atención que quizás seguir jugando. Interesante. Fíjense que a veces la gente siempre se hace ese tipo de preguntas: ¿por qué tan joven deja de jugar? Si hemos visto que en muchos deportes la gente tiende a hacerlo digamos, hacerlo luego. Ahora hablemos un poquito de fútbol, profesor, y de verdad que tengo ciertas preguntas aquí que me inquietan un poco, y luego también para que la audiencia, porque entienda un poco más sobre esto, es la idea primordial de nosotros, tratar de educar al fanático y educar a la gente un poco en lo que al fútbol se trata. ¿Qué tipo de jugador lo representa dentro del campo? ¿Usted busca líderes técnicos, líderes emocionales o líderes tácticos? Bueno, a ver, yo busco de todo un poco. Yo obviamente intento buscar o hacer que el jugador sea un jugador íntegro, que sea un jugador que sea capaz de tomar decisiones, que identifique cómo, cuándo de hacer las cosas, y que sobre todo que aprenda por conductas adquiridas y no por conductas inducidas. Nosotros hemos tomado un papel muy principal o muy protagonista en las categorías menores, donde el jugador necesita aprender mediante el juego, necesita conocer mediante el juego. ¿Qué ha pasado ahorita? Que ya no hay tanta calle, y la calle que nos permitía, dentro de no haber formador, cuando yo tenía 6 años, jugaba contra uno de 8, yo jugaba 1 o 2 toques, porque entendía que si yo en el cuerpo a cuerpo, en la fuerza, iba a perder, y el asfalto pues me iba a hacer más daño que el césped, que es donde se jugaba. Ahora, si yo jugaba contra un niño de 5 o 6, que era menor, pues ahí yo practicaba la gambeta, el encarar, el salirme de la marca. Entonces, ese aprendizaje que era la calle, ahora se ha ido reduciendo mucho, y en todo esto de academias y de escuelas, el técnico ha tomado un papel muy protagonista, donde indica al jugador qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Entonces el jugador va creciendo de esa manera, con esos hábitos, y después llega a una etapa en la que él necesita una acción para reaccionar. Entonces todo el mundo habla de la toma de decisiones, sí, pero nosotros le fuimos truncando esa toma de decisiones mediante la etapa en la cual podía él por sí mismo, y también por obviamente una orientación, porque tiene que haber de uno u otro momento una orientación en todo, en la vida y en diferentes etapas, es saber cuándo, cómo y dónde hacerlo, y qué decisión está bien y qué decisión está mal en el mismo momento que se pueda tomar. Entonces, a mí me gusta que sea de conductas adquiridas, porque cuando es conducta adquirida, el jugador entiende por qué, para qué, cómo y cuándo. Cuando es conducta inducida, ellos esperan una indicación para poder reaccionar y ya saber lo que tienen que hacer. Pero si no llega esa indicación, pues obviamente nos equivocamos más de lo que quizás pudiéramos hacer mediante otro tipo de formación. Es mi punto de vista, es la manera como yo trato de trabajar, inclusive a los profesionales, porque de una u otra manera en las ligas que me ha tocado estar, en el equipo que me ha tocado estar, terminas formando, en el profesional también termina formando, y en el profesional sabemos que no hay tiempo, porque el tiempo es el resultado. Si no, no tienes tiempo para seguir. Entonces me he encontrado con jugadores que pueden ser técnicos dentro de la cancha, jugadores que son analíticos, jugadores que son un poco más silvestres en el conocimiento del juego. Así que bueno, intentamos pues sobre todo identificar qué tipo de jugadores, qué tipo de liderazgo podemos tener, y a partir de ahí pues ponerlos a todos en zonas donde se puedan sentir con tranquilidad y con su mejor situación, para las mejores situaciones para desenvolver su fútbol. Interesante, porque claro, al final es un cúmulo de muchas cosas. O sea, no es solamente va al partido y ya está, sino que hay muchas cosas por detrás. Una pregunta, profe. En el caso que usted habla de las categorías menores, ¿cómo maneja un jugador que sí, que en su categoría sobresale, ¿no? Por las cualidades que tenga, lo que sea? Y en ese punto quiere integrarlo, ¿cómo equilibra lo que usted dice, que vienen con un aprendizaje
truncado, por el sentido de que no te dejan ser al 100% en lo que tú quieres desarrollar, ¿cómo lo adecua a un sistema donde lo que usted quiere es lo contrario? ¿Sabes? Que se desarrolle, que quiera ser de repente un jugador distinto, obviamente entre los parámetros del club. ¿Cómo maneja esa situación aunado a los jugadores que ya tiene, como ya explicó? Bueno, enfrentarlos a situaciones reales de juego. Nosotros intentamos, con nuestro cuerpo técnico desde hace un tiempo para acá, es llevar al jugador, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de hacer pretemporada y si no durante las sesiones de la semana, llevarlo a un estrés deportivo donde el jugador tenga que enfrentarse a situaciones lo más reales posible que se pueda encontrar en situaciones de juego y a partir de ahí que tenga la tranquilidad de tomar decisiones y sobre todo de ejecutar, porque a veces se toman buenas decisiones, pero se ejecuta mal la acción y a partir de ahí corregir de la manera de feedback. O sea, la manera de feedback es preguntar qué pasó, por qué lo hiciste, qué sientes, ahí estás bien, aquí no estás bien, qué hiciste aquí, cómo lo hiciste y que él tenga la capacidad de llegar a la respuesta. Mientras que el jugador tenga la capacidad de llegar a la respuesta y que sienta la tranquilidad de que no está siendo juzgado, sino que está siendo de una u otra manera ayudado, pues esa es la manera de integrarse mucho más rápido al grupo y utilizo mucho esos liderazgos que puedo encontrar, que manejan mejor y que conocen mejor el juego, que venga el mensaje de tú a tú, es decir, de jugador a jugador cuando hay algo que corregir o cierto, porque cuando viene el técnico siempre está como que, bueno, es el de mayor rango, me está diciendo que haga esto, es como una orden, o la tiene agarrada conmigo, o ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando viene de un partner, pues ya se ve como que el compañero lo quiere ayudar, dentro de esa dinámica tengo que insertarme yo y bueno, estar ahí siempre para ayudar al jugador en lo que necesite y que sienta esa confianza. Nosotros tratamos de ser muy cercanos. Yo respeto todas las maneras de dirigir y manejar grupos porque siento que ese es el secreto de esta profesión. La capacidad que tengas para manejar grupos y ser consciente y ser consistente con lo que dices, con lo que haces. Porque el jugador te está examinando en cada acción que tú tomas, en cada palabra que tú dices, en cada trabajo que tú haces, así como tú lo examinas a ellos y puedes llegar. Hay jugador que necesita un grito, hay jugador que necesita un abrazo, hay jugador que necesita diferentes maneras para llegar el mensaje, pero sí tienes que manejarte de una manera muy directa y muy clara en lo grupal. Entonces, a partir de ahí, nosotros intentamos ser cercanos. Que un jugador tenga familia, obviamente, que tenga un perro y tú le preguntas por el perro, eso llama la atención del jugador porque, concha, este jugador, este entrenador está pendiente de cómo él sabe, cómo esto. O sea, creas un vínculo que no está escrito en ningún lado, pero que hace que el jugador se sienta con la tranquilidad de poder desenvolverse y después entendiendo que yo tengo que tomar decisiones justas o injustas, dependiendo si juegas o no juegas. Profe, justamente sobre su manera de trabajo y estilo de juego, quisiera hacer énfasis en su periplo en el fútbol del Líbano. Entre 2016 y 2018 estuve en el Navi Sheet allá. Entonces, entendiendo que quizás es un destino poco conocido por los otros o a veces exótico, quisiera saber cuán enriquecedora fue esta experiencia e influyente en su estilo de juego actual, en su manera de llevar el día a día, su plan de trabajo. ¿Qué hizo esta experiencia en la vida de Quique García como director técnico? Pero fue un crecimiento enorme. O sea, fue un enriquecimiento enorme para mí en lo personal, en lo profesional, otra cultura, otra religión, otra manera de ver la vida. Me hizo quitarme de la mente quizás que tenemos o de acuerdo a lo que vemos en televisión o lo que podemos juzgar a ciertas personas por determinado lugar de nacimiento o por determinada religión. Y mira, la verdad es que me encontré con algo totalmente diferente. Gente muy amable, gente muy cordial, jugadores con mucha técnica, físicamente bien trabajado. El fútbol, cada equipo con una infraestructura propia de entrenamiento, que muy veces se ven en algún lado. Y el secreto de quizás lo que yo he manejado, de cuando llego a lugares, por lo menos aquí en Panamá y por lo menos en el Líbano, que es otro país, otra idiosincrasia, otra manera de vivir la vida y de vivir el fútbol, lo que hice fue primero identificar cómo se manejan ellos, cómo lo ven el fútbol, cómo lo viven, cómo lo piensan, y a partir de ahí el técnico siempre tiene una idea de juego, ¿sí? Que se junta con las condiciones y las cualidades de los jugadores y a partir de ahí va creando con ellos un modelo de juego. Pero mi idea de juego siempre está. Y lo que hice fue convencerlos a ellos desde el trabajo, desde la pretemporada,
que esa idea de juego a ellos los potencia individualmente y nos hace competir mejor de manera colectiva. Y con ese equipo que normalmente era para mantener la categoría, logramos la mejor clasificación en su historia, fueron el 5º lugar con la mayor cantidad de puntos en la historia, y con un fútbol que la última vez que se le ganó a los que al Nizhny o al Ajet, que son los que quedan de primera, fue en ese momento jugando nosotros, tanto de visitante como de local, y ese era el convencimiento que tienen, porque si hay algo que tienen ellos, es que cuando hacen una idea suya o la creencia en algo que entienden que lo pueden realizar, van con eso hasta el final, creen y se esfuerzan al máximo para lograrlo. Entonces, en el Líbano aprendí a eso, a creer, a confiar en lo que se hace, y me di cuenta de que no importa las fronteras que puedas tener, siempre y cuando tú tengas las ideas claras e identifiques bien cuáles son las cualidades del grupo donde llegas, de los jugadores, para que ellos también se sientan cómodos. Si es un grupo, o sea, no queda aislado mi idea de juego con que un grupo pueda hacer de transiciones rápidas, puede hacer de contragolpe, puede hacer de posesionamiento de la pelota y de posición en el campo. O sea, esa idea siempre está, lo que tienes que identificar es cuáles son sus cualidades y fortalezas y explotarlas al máximo. Profe, y sobre eso lo voy a atajar un momentico, Cisco, le voy a preguntar al profe, primero, ¿cómo llega usted al fútbol del Líbano? Eso para mí sería importante saberlo. Y sobre todo, la manera de comunicarse con el grupo, es decir, ¿era a través del inglés, era a través de un traductor, para que la gente que lo está escuchando pueda entender que no solo es lo que plasmamos en la cancha, sino también el vestuario y esta manera de comunicación efectiva que usted ha mencionado anteriormente con cada jugador y situación en particular? Bueno, yo estaba en Petare, yo estuve en Atlético Venezuela muchos años con José Hernández, entrenador del primer equipo, y estuve de asistente y estuve entrenando la sub-20 y la reserva. Después, cuando José va a la selección sub-17 de Venezuela, pues en una conversación él me dijo que si me iba con él de asistente a la selección, pues iba a estar siempre dentro de ese medio de ser asistente, y él tenía la sensación de que ya yo podía comenzar mi carrera como entrenador. Justo al poco tiempo se da la oportunidad de estar en Petare, quizás no en las mejores condiciones a nivel de institución de ese Petare, pero bueno, fue la oportunidad de hacer un semestre trabajando ahí, y en ese momento una persona me contacta para poder ver un jugador que fue el profe Yandao, tenía familia en Maracay, hizo bien en Maracay. Me contactó para ver a un jugador, yo le dije que no había problema, que fuera, que yo lo veía, pero sin compromiso, y ningún técnico que él se había contactado antes le había dado la posibilidad de ver al jugador. Entonces eso a él, como que le llamó la atención. Él ya había tenía experiencia en el Líbano, porque él es libanés, venezolano libanés. Él ya tenía una oportunidad de dirigir allá, le sale la oportunidad de dirigir y me dice para ir de asistente. Ya yo no iba a seguir en Petare. Lo hablé con mi esposa también, la compañía la iba a trasladar, o había pedido un traslado, iba a ir a Costa Rica en el 2016, y bueno, y fue la oportunidad de, mira, me voy allá, voy a probar, y me fui en principio como asistente de Yandao. Después vamos con Jesús Rodríguez, de preparador de portero, y después, estando allá en la pretemporada, surge algo, hay un tema de los presidentes que eran primos, pero bueno, este tipo de sociedad que a veces uno pone el dinero y otro año lo pone el otro, entonces toma decisiones uno, toma decisiones el otro. Entonces, bueno, no sé por qué en ese momento terminan decidiendo sacar al profe Yandao. Nosotros habíamos estado ya un mes trabajando, que había sido el mes de Ramadán, habíamos estado entrenando ya con el equipo, obviamente era verano y era después de las 6 de la tarde, porque ellos ayunan de 6 de la mañana a 6 de la tarde, cuando es ese mes, y nosotros entrenamos después en la noche, y los jugadores pues se identificaron mucho con mi manera de trabajar, y al técnico que llegó le recomendaron que me mantuviera como asistente. Ellos me hacen la oferta, yo lo obviamente contrandaba, porque fue quien me llevó, y él me dijo que tranquilo, que no había problema, que le diera abrir las puertas. Me quedo ahí con el profe Hashramut, que después falleció por el tema del COVID, que en paz descanse. Y al tiempo, en diciembre, en enero, para la segunda vuelta del torneo, me dan el equipo. Sale el profe y me dan el equipo a mí. Y a partir de ahí estuve 3 años, pero desde que llegué allá, desde tempranas edades, en los colegios dan francés e inglés. Entonces todos saben inglés. Y bueno, yo de una u otra manera el inglés operativo, pues lo manejo. Y eso me hizo, pues obviamente, desenvolverme. La comunicación era bastante fluida. Yo con el pasar del tiempo fui entendiendo mucho el árabe.
lo hablo poco por la pronunciación. Bueno, usar una pronunciación mucho de aquí, y uno siente a lo mejor que va a salir algo como de saliva y que va a escupir a la persona con la que está hablando, y claro, no hacen la entonación correcta, y para ellos le cambia de una u otra manera, esa pronunciación le puede cambiar lo que puede significar. Entonces, pero sí lo entiendo bastante bien, me puedo comunicar con casi que con señales, pero hablándolo, y el inglés fue lo que me permitió pues abrir esas puertas y hasta el día de hoy mantener contacto y comunicación con el equipo que estuve. Lamentablemente en los últimos ataques que hubo, el capitán del equipo que hice muy buena relación falleció, Malek, y bueno, la verdad que fue uno de los que me ayudó mucho porque era un tipo preparado, tenía carrera, y también me ayudó mucho pues a transferir un poco la idea de lo que se quería. Increíble historia, ¿verdad? Que es importante porque a veces la gente se pregunta que por qué a veces para comunicarnos a nivel internacional es necesario el inglés. Inclusive me pasó mucho en mi etapa como músico en China. La gente me pregunta que por qué no hablé chino, para aprender a hablar inglés. Fue la manera de comunicarme con ellos. Sí, es algo que se Universal. tiende, es universal. Tienes que aprender a hablar inglés si estás trabajando en algo internacional. Ahora, profe, una pregunta. ¿Cómo valora usted el nivel actual de la Liga Profesional de Fútbol panameña? ¿Y qué diferencia percibe con respecto a las ligas, a las otras ligas en las que usted participó? Si nos puede acotar un poco de eso, por favor. Esta es una liga muy física, esta es una liga por las canchas de juego y por el biotipo del jugador panameño y las características físicas que tiene. Es un juego de muchas transiciones, es un juego muy rápido, pero cuanto más rápido ataque, mejor. Por eso que los jugadores de mitad de cancha en adelante que van al fútbol venezolano les tiende a ir bastante bien, porque son tipos que reciben la pelota al espacio, más que al pie al espacio. Entonces marcan tendencia porque tienen potencia y terminan decidiendo bien normalmente en el último cuarto de cancha y en el pase o en la definición. Entonces yo creo que esa es la diferencia más marcada. Aquí es muy competitivo, siempre hay equipos que obviamente por un poder adquisitivo y por la historia que tienen casi siempre están peleando arriba, como puede ser el CAI, Plaza Amador, Tauro, Árabe Unido, y bueno, son equipos que normalmente están llamados a estar peleando arriba. Pero bueno, la mayoría de equipos hay un desarrollo importante, hay muchos equipos que ya construyeron una sede propia de entrenamiento y de juego, y bueno, eso se ve también en el éxodo de jugadores, no solo ahorita Venezuela, sino otras ligas, a unas ligas mejores, porque el jugador panameño de una u otra manera pues se adapta y es un jugador que físicamente trabaja bien. ¿Qué es lo que quizás hay que o se está intentando corregir acá desde hace un tiempo para acá, que he visto una evolución desde el 2021 hasta acá? Es la parte táctica. Por el tema de las categorías menores, ahorita ya hay curso de capacitación ya periódicamente para que los entrenadores pues estén sobre la última tendencia y la última manera de trabajar, sobre todo en la etapa de formación, para que el jugador llegue preparado al primer equipo y después poder ser vendido. Una liga para vender jugadores, una liga para traspasar jugadores, y por eso de una u otra manera hay un rango de edad en los equipos pues bastante joven. Y esa es una de las fortalezas por ahí que tiene la liga, pero sí, si le das a tu equipo un entorno táctico y una idea táctica que maneje, pues puedes causar de una u otra manera una buena diferencia. Interesante, interesante. Profe, para cambiar un poquito el rumbo, en base a todo lo que el equipo que ha estado, ¿no? Todas las experiencias que has adquirido, todo lo que te han contribuido y demás, ¿cómo el día de hoy, con el fútbol como va, como todo el día siempre hay algo nuevo, cómo se actualiza? O sea, ¿cómo llegas a un punto de tener toda esa experiencia, como decir, bueno, tengo esto, ¿cómo añado lo que está hoy en día? ¿Cómo creas esa empatía entre una cosa y otra? Bueno, yo creo que lo que se ha ido añadiendo mucho es tecnología, es decir, en cuanto a data, en cuanto a bioanálisis, en cuanto a este tipo de cosas. Después la manera de diseñar las tareas, del trabajo, esa evolución la tienes tú en tu propia idea, o al menos así lo veo yo. Yo soy muy diferente, no he perdido mi idea, pero soy muy diferente del entrenador que comenzó a este entrenador. He sido capaz de en menor tiempo transmitir mejor mi idea y que el jugador tenga la capacidad de hacer la suya antes. Y eso te lo da obviamente la experiencia y tareas que antes hacías o sesiones que antes planificabas,
con ajustar una o dos cosas, ya sea de espacio, ya sea de cantidad de jugadores, ya sea de lo que tú quieras ver, de comodines, lo que tú quieras ver, pues hace que la idea cale mucho más rápido. Entonces yo creo que esa evolución la va manejando tú dentro de la idea y después lo que te adapta a los nuevos tiempos es a saber interpretar la data, a saber utilizar el bioanálisis para el análisis propio de lo que vienes haciendo y también los análisis del rival. Al jugador, cuanta más información le des, más lo saturas. Entonces, siempre trabajar en base a lo tuyo, con 2 o 3 consignas de lo que obviamente va a ser rival, que lo tienes que tener en cuenta de lo fortaleza del rival, pero para llevarlo a zonas donde no esté cómodo, donde tú puedas poner condiciones, porque por lo menos a mí me gusta que mis equipos pongan condiciones desde la pelota, sumar gente en ataque, pero para eso tengo que ser equilibrado, que eso me ha servido mucho aquí en Panamá, porque si no está bien equilibrado en cualquier transición rápida, como hablábamos de que el fútbol es muy físico y la transición es muy rápida, pues es una fortaleza de todos los equipos. Y si tú sumas gente y no queda equilibrado, pues lo vas a pagar caro. Entonces, al conocer la liga, eso es una evolución dentro de mi idea, pues poder quedar equilibrado. Entonces, yo creo que esa es la base de estar siempre en el día a día. Obviamente, en las tendencias nuevas de trabajar, todas las maneras de trabajar han dado resultados. Desde el Leicester City en Inglaterra, que hacía un bloque bastante bajo y salía en transiciones, todo el mundo sabía que lo hacía, pero ellos igual sacaban diferencia y ganaban porque había un convencimiento y había una creencia en lo que hacían que lo hizo fuerte y terminaban ganando. Entonces yo creo que eso es fundamental, el convencimiento que tú puedas tener como entrenador y como cuerpo técnico a los jugadores de esa idea y que ellos la hagan suya. A partir de ahí tu trabajo es simplemente ordenar algunas cosas, pero sí hay que estar obviamente en esas tendencias y tener en cuenta esas herramientas o esos recursos que a ti te hacen pues acortar tiempos, porque al final lo que la gente compra o lo que tú necesitas es tiempo, que es lo que no tienes. Entonces esos recursos te permiten optimizar el tiempo y poder desarrollar una mejor sesión de trabajo o una mejor microciclo estructurado o lo que trabaje de periodización táctica o lo que trabaje, utilizarlo desde ahí para tus equipos. Por supuesto, profe, ya ha mencionado bastante la palabra equilibrio. Estamos en una cancha, estamos allí llevando los tiempos de juego, la tenemos, pero vamos a ir en transiciones rápidas y quiero abordar un tema bastante interesante para nosotros porque, como lo he comentado en privado, somos de Maracay y quiero hablar ahora, hemos conversado de Quique García como técnico. Ahora vamos a regresar un poco en la línea de tiempo al Quique García entre 2005 y 2008. Aragua Fútbol Club, Aurirrojo. Hace poco hablamos con David McIntosh, nos habló de esa Copa Venezuela, de esa gesta, del mensaje, el grupo interno, se encontraba usted, estaba Marco Vivas, estaba David McIntosh, Ángel Chorio, Salomón Rondón, muchos jugadores que han marcado nuestra infancia como amantes del fútbol en Aragua y en Venezuela. Ahora, usted que es el protagonista, que por favor pueda desglosar su etapa en esos grandes 3 años que para nosotros representó lo mejor y es algo épico, el único título en primera división del Aragua Fútbol Club y fue con usted en el camerino, con usted formando parte en cancha, protagonista. Entonces, que nos explique y nos cuente a ciencia cierta todo lo ocurrido durante ese lapso, por favor. Bueno, de hecho lo vas comentando y se me va erizando la piel porque, bueno, son recuerdos, fue mi mejor época como jugador. Voy a estar eternamente agradecido con el Aragua Fútbol Club, mi etapa como jugador y después como técnico, pero la etapa como jugador me abrió las puertas de mostrarme a mí que podía jugar profesional. Sí, porque si bien yo estuve en el Caracas, fui en segunda, cuando el equipo estaba en segunda del Aragua, también fui con el profe Rafa Santana, pero llegué casi a la mitad de la apertura y estuve 2004. nada más de apertura de formación, volví al Caracas y justo en el clausura es que llega Marcos Viva, llega Josué Santana, entre otros, y logran el ascenso. Y después con el profe Rafa, yo había estado en el Marítimo, que habíamos salido campeón de segunda, y en el Caracas yo estaba, pero no jugaba poco. Asentarme como titular o como un jugador fijo dentro de las rotaciones. Entonces yo necesitaba ir a otro lugar donde poder demostrarme a mí si realmente podría ser parte protagonista de un equipo. Y bueno, en el Aragua con el profe Rafa fue el lugar idóneo. Encontré mi zona de confort que nunca me relajó,
pero que sí me dio la posibilidad o una estabilidad deportiva que me ayudó mucho. Fueron casi 4 años, me fui sin querer irme. De una u otra manera, pues nos mostraron la puerta de salida a varios de ese ciclo, porque bueno, por años políticos, años de elecciones, ese tipo de cosas que no vale la pena mencionar, pero esa fue la realidad por la que nosotros, mucho ese grupo campeón de Copa, nos siguió en el Aragua Fútbol Club. Yo llegué con mucha ilusión y bueno, tuve ese primer torneo, jugué todos los partidos, me encontré en diferentes grupos con diferentes técnicos, pero siempre con muchas ganas de trascender, de hacer historia. Y bueno, cuando las cosas se dan, ese último año pues fue algo especial para todos, porque creo que fue el grupo más sólido en cuanto a ambiente de camerino que tuvimos. Y bueno, quizá en el torneo local no nos iba tan bien, pero bueno, la Copa, cuando un torneo se te da, vive sensaciones o tiene sensaciones de que puedes llegar a alcanzar algo, y eso fue en ese año ahí de la Copa Venezuela. Así que bueno, muchas anécdotas, muchos recuerdos, todos, la mayoría buenos y los otros de aprendizaje, como todo en la vida. Pero bueno, pues la mejor etapa como jugador la viví en el Aragua Fútbol Club. Ahora que increíble, increíble eso, por supuesto. Yo, como siempre, en la barra ahí apoyando el Aragua a muerte. Aquí tiene un popular vikingo, pero no vikingo en el mal sentido de la palabra, pero sino no un era, no. vikingo aupando y respaldando al Orirrojo, por si acaso. Yo estudiaba en la UPTA, que es una escuela, una universidad que estaba cerca del estadio, y inclusive participé en un proyecto musical con una persona que era miembro de la barra. Y por tal motivo, siempre cuando tenía la oportunidad, por supuesto que iba al estadio a disfrutar de esos excelentes momentos que nos brindaron. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a usted. Yo creo que fue un Y crecimiento para todos, también desde la barra, desde cuando comenzamos a cuando terminamos y lo que es al día de hoy. Obviamente el éxodo de mucha gente afuera, pero lo que veo hoy todavía, que sigo el equipo en segunda en los partidos, y fui de hecho al estadio en un momento que pude, fui a ver un partido del Aragua en segunda ahí en las gradas. Y bueno, eso quedó marcado y es algo que ojalá perdure por mucho tiempo. Lo de la señora Margot, que aprovecho, bueno, para las condolencias a su familia y a sus amigos, porque un cariño especial hacia ella, hacia su familia, que siempre estuvo ahí. Así que bueno, nada, ojalá perdure por muchos años ese aliento, y el Aragua pueda dentro de poco volver a primera. sí va a volver. El Aragua va a volver a primera, y van a venir mejores tiempos a nivel general para el fútbol venezolano. Eso es una consigna, eso es algo que en realidad va a suceder. Ahora bien, profe, en base a su experiencia y a la cantidad de partidos que ha dirigido, usted tiene una especie de, porque en realidad nosotros en la vida siempre, bien sea a nivel musical, a nivel artístico o enfocándolo en otra forma, tendemos a tener referencias, ¿verdad? Para mediante esas referencias lograr obtener un objetivo. ¿Cuáles son esos técnicos así que usted considera como referencias para crear que lo han ayudado a entender, y como para crear su propio esquema de juego, su visión futbolística? Bueno, desde que jugué, siempre a cada entrenador le robé algo. Cada jugador, cada entrenador me dejó algo. No solo desde lo táctico, desde lo físico con un cuerpo técnico, no, sino también desde el liderazgo, desde el manejo del grupo. A todos les quité. Obviamente los que más me marcaron cuando jugué, bueno, a mi temprana edad enamorarme de esto fue Pedro Feble, que es algo, el aura que él tenía para trabajar con los niños es algo que yo no lo tengo y nunca lo voy a tener. Hay gente que nace para trabajar con niños, hay gente que sin esforzarse genera ese cariño y esa admiración por un entrenador, que es como lo tenía Pedro Feble, y su amor por el fútbol fue la que a nosotros, a mi generación, que muchos después fueron entrenadores o están relacionados con esta profesión, pues ese carisma, tratar de tenerlo. José Hernández, obviamente en lo táctico y en lo de prepararme constantemente, es muy estudioso del juego, al igual que el profe Nerio, que en paz descanse, el papá de José, que tuve muchos años compartiendo con ellos. Rafa Santana, esa exigencia y
competición, ese ser siempre competitivo, el estar pendiente de los detalles, en cuidar lo mismo, no solo dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, cuidar los más mínimos detalles para que eso pueda sumar en el juego. Ok, Chita, obviamente, en lo estratégico, en lo táctico, en lo que marcó cuando yo comencé ya a jugar profesional, pues también me ayudó mucho. Y obviamente después ves modelos de trabajo y la manera como juegan los equipos, quizás mejor de Luis Enrique, de Guardiola, de Klopp, que son, sin imitar una idea, ves la manera de comportamiento y conducta de sus equipos que evolucionan dentro de una idea año a año, y equipo a equipo son entrenadores en los cuales me fijo, pero los que me dejaron algo son obviamente con los que trabajé, porque tuve ese roce de tú a tú, y lo demás lo que hago es ver comportamientos de su equipo. Interesante. Ahorita que hablaba Mari y hablaba Jesús de cuando usted estuvo en el Aragua. Me acuerdo cuando yo iba con Anhelo, me entrenaban, a veces yo iba con él a verlos entrenar. Y claro, una cosa es verlos los domingos y otra cosa es el día a día cuando ustedes entrenaban, se notaba, o sea, se sentía eso de que había un grupo, de que había una integración entre cada uno. Y claro, me recuerdo que estaban hablando de eso, me acordé, y claro, te vienen como esas cosas bonitas de esos momentos de Aragua que la verdad como que marcaron una historia interesante. Y en base a eso, profe, una pregunta, ¿qué siente usted cuando jugaba? Y ahora como entrenador, ¿qué importancia tiene el descanso? O sea, ¿qué importancia le da usted el descanso antes, durante y después de cada entrenamiento o partido? No, esto es importantísimo. Y a un fútbol que ha ido evolucionando en ese aspecto, desde lo físico, el desgaste. Obviamente quizás en nuestras ligas no hay tanto domingo, miércoles o martes, o sea, esa competencia internacional, sino salvo algunos equipos, el descanso y la alimentación es fundamental, pero tenerlo también desde las categorías menores, que eso es quizás pues algo de lo que tenemos que evolucionar nosotros en Venezuela y a lo mejor en otras ligas, para dar ese salto de calidad, pues que cada club pueda brindarle también a sus categorías menores, ser una sede de un club de fútbol para tener su alimentación, su descanso, de una u otra manera, pues brindarle al jugador esa posibilidad, pero el entrenamiento invisible del que siempre hablaba es fundamental, y más cuando el fútbol se ha convertido en algo de mucha más exigencia desde lo físico y también obviamente de lo mental, porque es la exigencia de dar resultados y la toma de decisión constante para que podamos ser un equipo que compita. Profe, y ahora en la etapa cumbre de la conversación, voy a continuar con el aurirrojo. Ya estábamos en zona 1-2, ahora vamos a buscar el gol. Zona 3, zona 4, buscando el objetivo. Quiero saber de esta etapa gloriosa en el Aragua Fútbol Club, ahora desde el banquillo. Analizar cuán difícil es llegar a una Copa Internacional. Usted lo hizo en 2 ocasiones, la Sudamericana. Se dice fácil, amerita demasiado trabajo, esfuerzo, sacrificio. A veces se consiguen enemigos donde no existen, pero es porque las cosas se están haciendo bien. Usted ha trabajado muchísimo e hizo mucho con poco. Cuando digo poco, no me refiero a los jugadores, no me refiero a la institución, me refiero al contexto. Contexto país, contexto, diversas situaciones, como usted las ha mencionado, que no vale la pena desglosar, pero quiero que me hable ahora del Quique García como técnico del Aragua, los mejores recuerdos en su periplo en la Ciudad Jardín y algo que pueda compartir de estos gratos momentos, porque para nosotros fue digno de admiración ver al Aragua, porque en otrora, sí, se gana la Copa Venezuela, juegan la Sudamericana contra Chivas de Guadalajara, pero ahora hacerlo desde formato liga, ¿ok? Desde formato día a día, desde la constancia, esto es digno de admiración, reitero, y sobre todo para la gente que conoce el fútbol de Aragua, la gente que ha crecido en Maracay, que se ha comido las verdes, para nosotros fue total orgullo. Se lo confesamos aquí públicamente delante de todos y que gracias a usted y su equipo de trabajo, por supuesto, jugadores, el fútbol de Aragua pudo cobrar oxígeno en estos años que usted se mantuvo en el banquillo. Bueno, primero el agradecido siempre vamos a ser nosotros, porque cada opción de trabajo o cada institución que te brinda un trabajo, pues obviamente hay que ser agradecido. Nosotros, cuando el Aragua llegó a la final de Copa Venezuela con el Zulia, si Sí. mal no recuerdo, Andrés no,
¿cómo se llamaba el gerente en ese momento? Alexis. Era el gerente deportivo, me contactó, enviaron para desear éxito y mucha suerte al equipo en la final, y de ahí mantuvimos contacto. El verano anterior se había puesto en contacto conmigo Granadillo, que era el que estaba antes, Alfredo Granadillo, pero bueno, no, yo tenía contrato en el Líbano, no podía quizás dejarlo hasta ahí para salir, no se dio. Y después, bueno, Alexis se puso en contacto conmigo, me dio la posibilidad y sin dudarlo, pues obviamente yo estaba libre y sin dudarlo dijimos que sí. Tratamos de armar un grupo de trabajo que tuvimos ahí, Marcos Viva que estuvo conmigo y gente que ya era de Maracay, que también había sido en la institución, tanto en categorías menores como en el primer equipo, con Fran Castillo, que todavía está hasta el día de hoy, con Palomino, de preparador de arquero, con Jackson Mijares y con otros tantos en las categorías menores. Y comenzamos con una pretemporada. Realmente el primer semestre fue muy cuesta arriba. El equipo deportivamente habíamos ganado la Mineros Cup en pretemporada. Y después, pues bueno, el torneo, la verdad que hicimos la mejor cantidad de puntos y nos descontaron 3 por una demanda que había deportiva. Nosotros económicamente estuvimos casi 4 o 5 meses sin recibir ningún mes de salario, y ahí es cuando te digo el convencimiento del grupo. ¿Qué pasó? Que se juntaron un cuerpo técnico que sentía la pertenencia de haber estado en el Aragua, de saber lo que era el Aragua, y tenía como esa deuda de ahora como cuerpo técnico pues llevar al Aragua a otro escalón más. Y los jugadores que también, los que trajimos, venían de quizás en el momento igual que yo llegué como jugador de Aragua, es decir, no estaba teniendo continuidad en otra institución y era mi oportunidad de establecerme en el profesional como titular. Entonces, esa hambre de los jugadores, esa ganas nos hizo, a pesar de todo lo que había afuera que podía jugar en contra y nosotros lo podemos poner como excusa a la hora de algún resultado, más bien nos hizo fuerte, nos unió como grupo y tuvimos esa buena apertura que de hecho nos saca Estudiantes de Mérida, que habíamos clasificado nosotros de cuarto, pero con los 3 puntos quedamos de quinto. Tuvimos que terminar la sede allá, la eliminatoria, quedamos fuera en Mérida y sale campeón Estudiantes. Y en el clausura quedamos con Caracas, que en el partido de ida en Maracay iba 3-0 y estábamos más cerca nosotros casi que del quinto, que Caracas 0-1, te hacen un gol y después en el Olímpico queda fuera con el campeón del clausura, que termina siendo el Caracas, y logra la estrella el Caracas. Entonces, nos invitó a creer que sí se podía y a lograr entrar en un torneo internacional por la tabla general, que era algo que no se había logrado. Y después de todo lo que pasamos, sí, el segundo semestre, que es algo de lo del grupo, el primer semestre lo pasaste sin tener tu salario. El segundo semestre todo mejoró en cuanto al salario y estar al día y los viajes y las concentraciones, y el equipo tampoco se entró en una zona de confort ni se relajó, sino siguió compitiendo y evolucionó y logró el pase. Obviamente después siempre aspirábamos a más. El segundo año pues, también lo logramos hacer en el tema de pandemia, en esa burbuja, en el grupo donde estaba Caracas, donde estaba Táchira, donde estaba un Monagas económicamente muy fuerte, Metropolitano que venía de competir, porque entonces en un grupo que era complicado, Zamora, que era local, pues logramos también entrar a Sudamericana, así que bueno, lo valoro muchísimo, logramos esos objetivos y después la exigencia era mayor y ahí es donde quizás yo, lo que es aprendizaje de los cuerpos técnicos, yo hoy con el pasar de los años no tengo problema en decirlo porque fue algo que pasó y algo de lo que he aprendido. Yo armé la plantilla de la tercera temporada con el corazón y no con la razón. Okay. Porque tú llevas un ciclo y ya llevas quizás ya el tercer año, tú tienes que sacar jugadores y traer jugadores nuevos. Y sacar a ver a los mejores jugadores que en otros años. ¿Sí? Entonces, claro, que eran jugadores jóvenes que, bueno, que en ese momento ya habían madurado y cuando necesitas refrescar cosas, traer otros jugadores con otra hambre, que te den otra energía, que te den otra competencia interna y que te permitan seguir evolucionando en el mensaje, porque si no el mensaje obviamente se va desgastando. Nosotros logramos eliminar a Mineros y entrar en fase de grupo, que eso económicamente fue algo importante para la institución, también en lo económico para la institución en esos 2 años se generó un ingreso importante
Y después de ahí, el nivel de exigencia interno tenía que ser mayor. ¿Por qué? Porque ya había logrado 2 años seguidos Sudamericana. Lo que nosotros aspirábamos era internamente poder aspirar a, y como el equipo jugaba y como el equipo competía, aspirar a una Copa Libertadores y por qué no pelear por el título. Y ahí cuando pasamos a Minero, que estamos en fase de grupo, pues algo quebró. O sea, ya como que pensamos a lo mejor que el trabajo estaba hecho, nosotros exigimos más y ahí algo ya no llegó a ser igual y es cuando decidimos nosotros pues dar un paso al costado por el bien de la institución, muy a nuestro pesar, porque bueno, obviamente para mí sigue siendo mi segunda casa, independientemente de lo que vaya pasando aquí en adelante, pues Aragua siempre un lugar muy recordado, que bueno, que quizás, así como dije que en un momento volvería para ser campeón en algún equipo, intentar ser campeón en el fútbol venezolano, pues volver a Aragua también en un futuro, pues esperemos que se pueda dar. No ahorita, no está Joymer, que es amigo mío, que es el mayor éxito, muy buen trabajo, que está con la plantilla compitiendo para subir. En un futuro hablo de años que bueno, que se pueda dar, pues seguro en algún momento se va a dar. La verdad que espectacular y claro que sí, muy importante esa acotación. Hay una pregunta por ahí que siempre tiendo a hacer cuando la gente viene. Tenemos la oportunidad de entrevistar jugadores, técnicos. ¿Ha tenido la oportunidad de disfrutar de los partidos de la selección? ¿Cómo ha visto eso? Cuéntenos un poco su visión sobre esta etapa tan fuerte que estamos viviendo en realidad todos los venezolanos como tal. Creo que como técnico usted tiene una visión muy distinta a la que tengo yo, por supuesto, como fanático, gracias a su experiencia y sus conocimientos. Entonces, si nos puedes contar un poco acerca de eso. Bueno, obviamente nosotros tuvimos un comienzo y después hemos tenido pues, por ahí unos resultados que quizás no nos han acompañado y después pues todavía estamos ahí en la oportunidad y tenemos la ilusión del pasaje directo o del repechaje. En cuanto a decisiones, en cuanto a escogencias, en cuanto a eso, yo no puedo hablar porque, bueno, hay una diferencia más. La diferencia entre el seleccionador nacional y el entrenador de un equipo es que obviamente yo me tengo que adaptar a un presupuesto y tengo una plantilla y con eso tengo que trabajar. ¿Qué pasa? Que yo tengo el día a día para trabajar y para convencer a los jugadores de seleccionador. No tiene tiempo, pero puede escoger de una manera que más se acerque a la idea que él quiere transmitir. Por momentos se ha visto un buen juego de la selección, quizás no sufrir un poco más. A nivel internacional, nuestros equipos en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, este año algunos pudieron competir, pero veníamos de varios años que quizás nos costaba mucho competir. Entonces, bueno, yo creo que desde lo mental, los jugadores, pues obviamente van a dar seguro este último esfuerzo, ese paso adelante para conseguir y por lo menos estar en el repechaje y bueno, y acompañar. Ahorita lo que queda es acompañar el proceso, acompañar a lo que se viene haciendo y apostar a que logremos ese tan ansiado y mundial, porque eso nos permite que nos vean y nosotros vernos de otra manera. Es fundamental cómo nos vemos nosotros, no cómo nos ven los demás, sino cómo nos vemos nosotros. Y nuestra realidad es que podemos competir ahorita con esta cantidad de cupos y también que otras selecciones ha ido bajando bastante su nivel porque no tienen un cambio generacional. Nosotros ahorita tenemos cambio generacional, tenemos presente y vamos a tener futuro. Lo ideal es conseguir una línea de trabajo y una metodología de trabajo y una idea de juego que nos represente como institución y como mucha gente habla de la identidad, de muchas cosas que podemos hablar, pero ¿qué es la identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo manejamos? O sea, son cosas muy tangibles. Al final se va a resumir todo en resultados. La selección a lo mejor no juega bien y gana y vamos a estar contentos a nivel de selección. Y la selección a lo mejor hace muy buen partido y no gana. Yo creo que lo importante es que los muchachos nos mantengan ilusionados, que el cuerpo técnico termine el ciclo de la mejor manera para poder llevarnos a un mundial y eso seguro va a ser un crecimiento para todos. Obviamente no dejo de sufrirlo o verlo de otro punto de vista porque yo también soy técnico, soy venezolano y lo sufro y lo padezco y a veces grito y tengo que meter alguna puteada al televisor, lo hago y por qué esto y por qué el otro, desde fanático. Pero después también
me tengo que sentar de este lado y ver y analizar ciertas cosas que, bueno, que a lo mejor yo haría de una manera o de otra manera, pero que tengo que seguir apoyando a lo que está, creer en eso, apostar a eso, y el día de mañana, cuando tenga que haber cambios, si los hay, pues también apoyar a los cambios y también yo capacitarme para ayudar a esos cambios. Porque después siempre señalo a uno, señalo a otro, pero es un trabajo de todos, de federación, de colegio de entrenadores, de asociación de futbolistas, para tener una mejor liga, para tener unos jugadores mejores preparados, mejores capacitados, que vayan a ligas competitivas en equipos que peleen por título y que tengan otras sensaciones de competencia diaria que te obliga a adaptarte a diferentes situaciones. Pues porque las eliminatorias que nos tocan a nosotros, a cambio de lo que pueda pensar mucha gente de otros lados, para mí son como las más difíciles por geografía, por calidad de equipos, por todo lo que encierra la Liga Sudamericana o la eliminatoria sudamericana. Creo que es la más difícil para alcanzar los cupos. Profe, ya que habla de identidad, bueno, también habla de Joymer, que sé cómo entrena porque lo tuve de técnico en la sub-20 en el Aragua. Tiene un estilo muy particular, muy bueno. ¿Cómo, digamos, todo lo que usted ha hecho hasta el día de hoy, ya todo lo que hemos hablado, lo que ha logrado, qué siente tanto, qué le hace falta al profe para decir, bueno, ya he cumplido con una etapa muy importante y esto ya queda para la historia y tal? ¿Qué siente que le falta y qué realmente quiere dejar para el fútbol? No solamente venezolano, sino el fútbol en general. El que lo siga o el que lo quiera leer, ¿qué quiere dejarle al fútbol el día de mañana? Bueno, a mí me falta comenzar. Yo siempre soy de los que cree que todo lo mejor está por venir y lo que ya viví me tiene que servir de experiencia para acertar en las decisiones que pueda tomar. Y bueno, yo tengo como objetivo, como cuerpo técnico, y siempre que cambiar cuerpo técnico por diferentes motivos, o sea, porque voy a otro, por lo menos vine ahorita a Panamá por un tema de papeles, de visados y este tipo de cosas. No traje a gente quizás que venía trabajando conmigo cercano, pero sí traje a un asistente que conozco de hace 38 años, que era amigo mío de pequeño y que estaba trabajando con Francesco Estífano en su cuerpo técnico, y por documentos pues vino conmigo, y en todos los cuerpos técnicos le digo, mira, más allá del objetivo deportivo de la institución, mi objetivo como entrenador, y quiero que sea de los cuerpos técnicos, es que el jugador te reconozca por haberle dejado algo, porque contigo creció, porque contigo evolucionó, porque contigo mejoró, fue mejor persona, fue mejor futbolista, le dejas algo. Y bueno, y tanto es así que el mayor trofeo que yo tengo, el mayor título que yo tengo, es que por lo menos antes de ayer, Jorge Gutiérrez, que está en Deportivo La Guaira, que lo dirige en Tauro y en La Guaira, estaba aquí en Panamá un día, me llamó, profe, ¿dónde está viviendo? Aquí tal, pasó, me dejó la franela de la Copa Oro que utilizó. Rafa se va a Chile y me regala la franela. El otro va y me, profe, que hago mi carrera, que me aconseja, voy aquí, voy allá. O sea, esas relaciones que puedas tener, que van más allá del fútbol, son fundamentales porque el jugador se da la oportunidad de tenerlas siempre y cuando siente que el técnico le dejó algo, que su pasar por las manos de uno le hizo ser mejor jugador, evolucionaron en su idea y se sintieron de una u otra manera responsables de lo que podía pasar en lo deportivo. Y ese es lo que siempre quiero dejar. Y al fútbol venezolano, pues obviamente en algún momento me preparo para, si llega o no llega, ser a lo mejor el técnico de la selección en un futuro, de cualquier categoría, la de mayor o la de menor, ser seleccionador nacional de tu país, pues obviamente es algo que quiero, y si no se logra, pues en los lugares que estuve, haber apostado para que el futbolista venezolano cada día donde vaya sea reconocido, y el técnico venezolano donde vaya sea reconocido por profesional, por ético, por tener valores y obviamente por tener la capacidad, sobre todo, que no nos juzguen por otra cosa, sino por nuestra capacidad de poder hacer las cosas bien allá donde vayamos. Profe, justamente eso lo puedo resumir en legado. Es lo que otorgamos, lo que dejamos más allá del tiempo, y llega el momento de finalizar la conversación sin antes escuchar un mensaje de Quique García a todos aquellos que nos escuchan, que siguen a Cancha Vinotinto y también que lo siguen a usted en su carrera, en su periplo, antes como jugador y ahora como director técnico. Para cerrar, profe, un mensaje a todas las personas que en usted ven un ejemplo a seguir como persona venezolana que puede trascender las barreras, no solo marcar un punto de influencia en el país, sino también ir a otras latitudes, llámese Líbano,
Panamá, entre otras naciones que usted, con el favor de Dios, se le puedan abrir esas puertas. ¿Cómo motivar a esa juventud, a esos adolescentes o también a los adultos que ven en usted una persona, un modelo a seguir y que ha demostrado, profe, que las barreras no existen, que son mentales y que con nuestro trabajo y esfuerzo podemos llevar a donde lo podamos proponer? Pero primero hay que agradecer a ustedes, primero por la entrevista, después obviamente ser agradecido a mis padres, que fueron al final los que me formaron, a todos los que han tenido que ver en mi vida hasta ahorita, porque me han permitido crecer como persona y crecer como profesional, igual a mi familia, a mi esposo, a mis hijos. Creo que eso es fundamental, el rodearte bien de las personas que son capaces de decirte no en momentos donde tú no lo que tú quieres oír, sino lo que tú necesitas oír por tu carrera, rodearte bien, ser disciplinado en lo que haces, no solo hasta el talento, hay que ser disciplinado en lo que decidas hacer en la vida y obviamente lo que decidas hacer, apostar por ello fuerte. Soy una de las personas que por lo menos dentro del fútbol, si hay un ejemplo que puedo dejar o que puedo decir es que ni mi familia es una familia futbolera, ni tuve la oportunidad, más bien tuve que remar en contra de quizás la decisión que tuve con mis padres, porque ellos querían obviamente que terminara una carrera, que estudiara, que todo eso, en un fútbol, en un momento que quizás económicamente no era tan rentable como puede ser o como pudo ser después con el transcurrir de los años, y nadie me apartó de lo que yo quería hacer, cómo lo quería hacer y de los caminos que tenía que seguir. Obviamente me encontré obstáculos, lo pude sobrepasar, rodeado de la gente que siempre estuvo ahí a mi lado y que siempre está ahí, la que comencé agradeciendo, y ese creo que es el mayor consejo que les puedo dar. Crean en ustedes, crean en sus condiciones, identifiquen lo que tienen que hacer, pongan metas a corto, mediano y largo plazo, cúmplanlas, vean qué necesitaron para cumplirlas y bueno, sobre todo ser felices porque esto es así. Lo vivimos ahorita con el tema de Diego Jota, que en paz descanse, que de un día a otro, de un momento a otro, un segundo a otro, estás levantando un título y después ya no estás. Entonces, disfrutar el día a día, vivirlo con intensidad, sí, pero también disfrutar el camino, que es lo más importante, lo que más te queda. Profe, excelente mensaje. En el nombre de Cancha Vinotinto, quiero agradecerle por estos minutos, más de una hora de conversación, un lujazo. Hemos podido reflexionar, nos hemos reído, hemos hablado de las cosas buenas y las de aprendizaje también. Por ende, quiero reiterarle que de nuestra parte, profe, las puertas están abiertas, está la ventana del fútbol venezolano. Para eso está Cancha Vinotinto, porque usted también es un representante de Vinotinto en el exterior. Le deseamos profundos éxitos con Tauro FC. Espero verlo en la Conca Champions próximamente, dejando el nombre y el legado de Venezuela en alto, que continúen los éxitos y le mando un fuerte abrazo de igual a la distancia en nombre de todo nuestro equipo. No, vale, a usted agradecido por esas palabras, por la entrevista, por pensar en mí, por hacerme recordar todo ese tiempo, tanto de jugador como ahorita de entrenador los años anteriores, sobre todo la etapa en Aragua, que eso es imborrable para mí. Y bueno, tanto en Madrid como en Madeira, como en Maracay, desearle el mayor de los éxitos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Omar? En Canadá, en Quebec. Ah, no, imagínate tú. Bueno, entonces Pero a la gente de Maracay que nos escucha a ellos, porque tú estás en otro lado. No, a todo. Nuestro público principalmente se centra en Aragua. Y nosotros vemos los partidos. Afuera, los que están en todos lados. De hecho, en Costa Rica, uno de los fanáticos me contactó y terminé juntándome con él y firmando una franela del Aragua. O sea, están por todos lados y ese reconocimiento me llena de satisfacción, me llena de alegría, pero también me llena de compromiso de tratar de seguir haciendo las cosas lo mejor posible, desear el mayor de los éxitos, muchas bendiciones y felicidades por lo que vienen haciendo. Yo vi con mi compadre, con David, con lo que vienen haciendo, así que bueno, muy productivo y lo que necesiten, y cuando lo necesiten, aquí siempre van a tener un amigo. Muchas gracias, profe. 1 millón y será hasta la próxima. Fuerte abrazo. Éxito, gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. ¿Ya lo escucharon, amigos? Quique García, gran conversación. Yo la puedo denominar como un episodio educativo. No sé qué van a decir ustedes. Te escucho, Jesús Cisco. Conclusiones, por favor.
Pero rápidamente, aparte de educativo, sí, siempre es importante saber qué hay detrás de esos técnicos, de esos jugadores, no solamente como futbolistas, sino como profesionales, cada uno tiene una historia. En esta oportunidad tuvimos valga la redundancia, la oportunidad de disfrutar de lo que es la historia de este tanto que fue jugador y lo que es actualmente como técnico, como lo es Quique García. De verdad, excelente episodio, excelentes anécdotas las que él manifestó durante el episodio. Y espero que este capítulo funcione también para educar y seguir fortaleciendo todo lo que es Cancha Vinotinto y todo lo que es el conocimiento de lo que es el fanático venezolano. Por supuesto, Carlos, porque yo le denomino educativo, ya que siempre me gusta adjuntarle algún adjetivo calificativo a cada episodio. No obstante, podemos agregar muchas cosas. Se creó un microclima cuando comenzamos a hablar del Aragua. Luego había una vertiente entre el fútbol venezolano y el fútbol en el exterior, las experiencias como jugador y como técnico. Diversas aristas, Carlos, porque creo que esto nos deja muchísimo más de lo que puede generar una expectativa por un personaje o un nombre. Me quedo es con el ser humano, que es lo más importante, que cumple con su palabra, que está comprometido con el fútbol venezolano y sobre todo que tiene tiempo de calidad para explicar cosas que otros no hacen. Sí, es interesante porque la verdad, o sea, tú lo escuchas, porque tú escuchas un montón de técnicos como tal, de todo el fútbol, pero él te habla desde la verdad, ¿sabes? Desde lo que vivió realmente, genuinamente como futbolista y lo que está viviendo hoy en día como entrenador. Y tú sientes como que sí hay un nexo entre lo que él piensa y lo que habla, ¿sí? O sea, no se ve... La convicción. Exacto, y no se ve como que lo está haciendo para que lo vea. No, o sea, es genuino. Y eso transmite y eso es muy importante y eso genera una tranquilidad como que lo escucha y dice, no, o sea, sabe de lo que está hablando. Tú lo dijiste, el popular Apito desde Madrid lo ha comentado. Hablamos de equilibrio, sobre todo de sentimiento con el corazón en la mano. Ha sido el episodio de hoy, el número 8 de Cancha Vinotinto. Nos vamos a despedir porque si es por nosotros, continuamos grabando y hacemos 2 bloques de 1 hora, pero hay que sintetizar, hay que resumir. Ha sido un episodio muy especial, muchachos. Le agradezco a quienes no están aquí en la cancha el día de hoy. Rafael Martín en Michigan, Estados Unidos. César Gorrín en Santiago, Chile. Y, por supuesto, José Duarte en Madrid, España. Aquí se despide Jesús Cisco de Madeira, Portugal. Carlos Ochoa debutando hoy a lo grande con la 10. Pidió la 10, se la dimos a ver qué hacía. No nos dejó mal, no desentonó. Bienvenido a Cancha Vinotinto, Apito, formalmente ya pudimos grabar. Y este humilde servidor, Omar Ron Cabrera, se despide con este episodio número 8. Que lo puedan disfrutar con Quique García, por favor. Lo digo una sola vez. Suscríbase, comparta, no para monetizar, sino para conocer nuestro fútbol y educar a los otros. Muchas gracias y será hasta una próxima edición de Cancha Vinotinto porque nuestro fútbol está primero. Gracias. Hasta luego. Y así finaliza Cancha Vinotinto. Por favor, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Somos @Cancha Vinotinto porque nuestro fútbol está primero.